Amados hermanos, una vez más es mi privilegio poder llevar la palabra, el consejo de Dios hasta sus vidas, privilegio que agradezco del cielo y también de la generosidad de sus corazones, por supuesto. Antes vamos a hacer la declaración de fe que acostumbro previo a mis mensajes, declaración que les invito a tomar conmigo, a hacer y digamos todos de esta manera. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra y precisamente nuestro tema en esta ocasión bajo el título Solo haz tu parte, Dios se encargará del resto. Eh, a veces nos cargamos y sobre todo en las condiciones en que hemos estado viviendo estos largos meses de pandemia y cuarentena, y ya nuestro proyecto de vida pesa quizá más que lo que sentíamos en comparación antes de la cuarentena y la pandemia. Y la vida se hace más dura de resolver, la carga pareciera más pesada y eso quizá nos deja con la sensación de que hay demasiado peso y demasiada carga sobre nuestras vidas. De ahí la importancia de este tema. Solo haz tu parte. Dios se encargará del resto. Mi primera nota puesta en pantalla para ustedes es esta. Pensamos que toda la carga es nuestra. Eso es algo que normalmente tenemos la tentación de sentir así. No digamos con este agravante que ya hemos mencionado. Pero la verdad es que la Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Significa que somos socios de Dios, que Dios está con nosotros todo el tiempo. Y eso lo que significa, lo que indica es que debemos hacer nuestra parte y Dios, con quien colaboramos en nuestro proyecto de vida, en nuestra historia, Dios se encargará del resto. Así es que esta es una palabra, hermano, hermana, para darte ánimo, para que levantes el estandarte de la fe, para que no te desalientes, para que no te deprimas y sigas con tu confianza puesta en Él, que lo que tú no puedas hacer, Dios lo hará por ti. Él se encargará del resto. Pues a partir de este momento, ya dejando estas palabras de introducción, quiero presentarles tres distintos proyectos. Uno le llamo el proyecto de Noé, el segundo el proyecto de Moisés y el tercero ya no es un personaje bíblico, es el proyecto tuyo, tú y tu proyecto de vida. Pues en ese orden comenzamos. El proyecto de Noé. Noé, para ponerlos en su escenario, en su contexto, Noé se dedicó a construir un barco y no crean que eso toma semanas. Eso puede tomar años quizá para una persona a solas apenas con asistencia de sus familiares más inmediatos. Pues Noé se dedicó a construir un barco cuando ni siquiera habían nubes. Y eso es como sacar el paraguas y no hay señas de que va a llover. ¿Qué es lo que sucedería? La gente haría escarnio de ti, la gente se burlaría de ti. Pues no duden ustedes que Noé fue tomado como el loco del pueblo, construyendo un barco en tierra firme, sin siquiera el más mínimo asomo de que habría una tormenta. Les recuerdo que antes de Noé no había llovido antes sobre la faz de la tierra. Entonces eso hacía la historia de Noé mucho menos creíble. Era un hombre contra el mundo, un hombre contra toda razón, contra toda lógica. Bueno, quizá tú te has sentido igual.
estás construyendo, en este caso, el barco de tu proyecto de vida. Y puede ser que la gente alrededor te vea con incredulidad, si no es que se burlen de ti. Pues así era Noé, construía un barco cuando ni siquiera habían nubes. Pero Dios le dijo: Noé, no te preocupes, yo soy el meteorólogo, yo me encargaré del resto. Y entonces así Noé, por todo lo que le pudo haber tomado la construcción de ese enorme barco, esa enorme arca, siguió, entendido que él haría su parte y Dios haría la suya. Pero leamos el texto como nos lo indica con mayor detalle. Dice así, Génesis capítulo 6, versos 14, 18 y 21 de ese pasaje. Atención, verso 14, la instrucción de Dios. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto merece comentarios. Noten los dos vocablos, las dos palabras, hazte y harás. Esas dos palabras, amados hermanos, nos recuerdan la parte tuya y mía que no tiene sustituto. Dios no puede ocupar tu lugar y el mío para hacer lo que a nosotros corresponde. Seremos nosotros que tendremos que adoptar la suficiente valentía, coraje, fe, como para hacer nuestra parte confiando en que Dios hará el resto. Pues es interesante, hazte y harás, recuerda la parte tuya. Esa parte, insisto, es insustituible. Y dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Nuestro proyecto de vida requiere trabajo por dentro y por fuera. No creas que solo es de esforzarte un poco en el trabajo, hacer lo mejor que puedas en tus labores, sea tu trabajo de un tipo o de otro, o si es que eres tu propio jefe y tienes tu propio negocio, da igual. Pero no creas que basta solo con eso. Se trabaja desde dentro también. Esto te habla de oración, de dependencia en Dios, de hurgar en la palabra de Dios, aquel dicho suyo que te sirve para impartirlo sobre tus circunstancias y que eso le dé la fuerza y el poder de Dios a lo que tú estás haciendo. Mire qué soberana instrucción, por dentro y por fuera. Y noten el orden, por dentro y por fuera, no es por fuera y por dentro. A veces nos esforzamos tanto en nuestros trabajos, labores, emprendimientos y empeños de vida, pero por dentro la cosa está muy floja, muy poca oración, muy poca búsqueda de Dios, muy poca dependencia en Dios. Estamos dependiendo de la parte externa, de lo exógeno de la situación. Pero la instrucción es, hazte, harás, o sea, es la activación tuya, y por dentro y por fuera. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿estás tú preparando el gran proyecto de tu vida por dentro, en ese orden, y por fuera también? Pues sigue diciendo el texto, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, es ya la parte de Dios. Dios pacta con quienes pactan con Él. Dios se compromete, pero espera tu compromiso también. Dice, estableceré mi pacto contigo. Es un Dios personal, ni siquiera dice con ustedes, hablando en términos genéricos, dice contigo. Es un Dios que hace tratos con persona y persona. Y sigue diciendo, y entrarás, de nuevo, le recalca su participación, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Note, eso es parte de trabajar nuestro proyecto desde dentro o por dentro. ¿Están tus hijos contigo? ¿Conocen de Dios tus hijos? ¿Siguen a Dios tus hijos con la misma intensidad que tú lo haces? ¿Aman a Dios tus hijos? ¿Sirven a Dios tus hijos? O hablemos de tu cónyuge. ¿Sirve al Señor tu cónyuge al igual que contigo? ¿Tiene la misma pasión por Dios tu cónyuge que tienes tú? Entrarás en el arca tú. Pero es que tú no puedes hacerlo solamente tú
al margen de lo que esté pasando con los tuyos. Dice, entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Yo no sé de ustedes, amados hermanos, yo estoy claro, mi proyecto de vida es mi esposa y yo, mis 2 hijos, mi yerno, mi nuera y mis 3 nietos. Ese es nuestro proyecto de vida. Lo demás, por supuesto, está el gran proyecto ministerio. Así es que es interesante lo que estamos leyendo. El verso 21 añade, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y verso 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Saben qué es este cuadro? Es el cuadro, amados hermanos, de la perfecta sociedad con Dios. Tú haces tu parte y Él se encargará del resto. Él tiene establecido su pacto y dice en su palabra que mientras tú haces lo que te toca, porque almacenar alimento, guardarlo, eso es la parte de mayordomía tuya. Tú no desperdicias tus recursos, tú no desperdicias tu tiempo, tú no desperdicias tu dinero, tú honras a Dios con tus finanzas. Todo es parte de esa mayordomía que le están indicando a Noé. Y luego aparece el Dios de pactos. El Dios de pactos que, insisto, Dios hace pactos con quienes hacen pactos con Él. Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Entonces, así lo hizo Noé. Literalmente, verso 22, lo hizo así Noé. Te pregunto, ¿lo estás haciendo conforme al diseño de Dios, a la guía de Dios, al consejo de Dios? Así es que este es el primer proyecto y estoy seguro que ya tú entiendes que se puede comparar tu proyecto con ese. Que aunque la envergadura del proyecto de Noé es la salvación o más bien la preservación de todo lo creado, partiendo de la raza humana y todos los demás seres creados, pero tú tienes tu propio barco, es tu historia, es tu llamado en Dios, es tu familia, tu cónyuge, tus hijos, es tu gran emprendimiento, lo que has soñado hacer y lo quieres hacer en compañía de Dios. Entonces, tú haz tu parte y Dios hará el resto. El segundo le llamo proyecto de Moisés. La historia de Moisés es completamente diferente a la de Noé. Moisés fue llamado para ser prácticamente el primer gran caudillo de la historia de la humanidad. Sacó en un portento de prodigios y milagros y de juicios de Dios a un pueblo cautivo en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Es un gran líder. El perfil de Moisés es uno de los perfiles más extraordinarios de liderazgo que uno puede encontrar. Estudiar la personalidad de Moisés es sencillamente fascinante. Pues bien, hablando del proyecto de Moisés, y lo digo en mis notas, Moisés estaba preocupado por algo en particular. No era apto para la asignación. Si bien es cierto, Moisés se crió en la corte de Faraón, educado en lo más alto de esa sociedad, teniendo a su disposición riqueza, bienestar, lujos, todo lo que una persona pudiera desear. Pero no es cierto que más bien se trata de cómo uno se siente por dentro. Yo he visto ya en mi larga carrera pastoral personas que tienen todos los recursos, todos los insumos, todas las ayudas y aún así fracasan. ¿Saben por qué? Porque el fracaso no se gesta por fuera, se gesta por dentro. La persona que fracasó, fracasó primeramente en sus pensamientos, fracasó primeramente en su corazón. Y entonces Moisés, como cualquier otro mortal que tiene problemáticas por dentro, aunque creció con todos esos recursos a disposición, tenía esa dificultad. No se sentía seguro de sí mismo y la inseguridad se traducía en su tartamudeo. Él tartamudeaba para hablar. Y entonces estaba preocupado, no se sentía apto para la asignación.
Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, no te preocupes, tú solo habla, yo me encargaré del resto. En el caso de Noé, hazte el arca, entra tú con tu gente, yo haré el resto. Que no se ha visto lluvia, no te preocupes, yo haré el resto. En el caso de Moisés, su dificultad está justo en su habla. ¿Cómo me presento al faraón? ¿Cómo le hablo a mi pueblo de Israel si ni siquiera puedo hablar correctamente? Entonces Dios le dijo, tú habla, así como eres tú te voy a usar. Así justo con tus cualidades y con tus defectos, con tus imperfecciones y con tus habilidades, así justo como eres, así te usaré porque así es Dios. Dios usó la honda y las piedras de David. Igual va a usar la tartamudez de Moisés, eso no le estorba a Dios para cumplir su proyecto, su plan, como no le estorban tus limitaciones. Así es que Dios le dijo, no te preocupes, tú solo habla, yo me encargaré del resto. Leamos esa parte de la historia, dice Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12, lo leo para ustedes. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Y atención a esta frase, es una frase sintomática, nunca he sido. Las personas que luchan con sentimientos de fracaso, siempre ellos en su mente tienen un historial de lo que nunca han sido. Contrariamente, la persona que triunfa tiene un historial en su mente que está gravitando y pasándose ahí todo ese recuerdo, toda esa información, todo lo que ha sido. Porque la persona que triunfa toma fuerza y fortaleza de sus triunfos pasados, por pequeños que hayan sido. Pero la persona que está fracasando en su mente y corazón, esa persona el único recuento que tiene y lo único que está contabilizando son sus fracasos pasados. Mire lo que está diciendo Moisés, ay Señor, nunca he sido. ¿Sabe? La vida no se construye con lo que nunca hemos sido, sino con lo que podemos ser. Nuestro proyecto de vida no se logrará obsesionados con lo que nunca hicimos bien, porque por supuesto que hay cosas que no hemos hecho bien, pero lo que va a potenciar nuestro esfuerzo en nuestro proyecto de vida, nuestra vocación, nuestro ministerio, es pensar en lo que sí ya hemos sido, en lo que ya sí hemos logrado. Aunque estoy hablando de Moisés, permítanme remitirme a David por un minuto. ¿Qué fue lo que dijo David? Yo he matado con mi honda osos y he matado leones y ahora frente a este gigante Jehová de los ejércitos me va a ayudar a eliminarlo. Hizo un repaso de sus logros anteriores. Pero aquí está, Moisés está trabado, perdonen la expresión, está trabado en lo que nunca ha sido. Ese es tu problema, hermano. Ese es tu problema, hermana. Dice Moisés, ay Señor, nunca he sido, en su caso, hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Esto que está diciendo es peligroso. ¿Sabe qué está diciendo? Nunca he sido, ni antes que no te conocía, y tampoco ahora que te conozco y camino contigo. Yo he oído a cristianos hablar así. Yo recibí al Señor, pastor, pero viera que la vida cristiana ha sido tan dura para mí y cuando yo recibí a Cristo un montón de tribulaciones se me vinieron encima, perdóname, pero eso es falso. Porque la Biblia dice que el que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No me vengas con esa historia, eso no es Biblia. Yo no sé por qué repetimos tantas cosas que no provienen de la palabra de Dios, como eso de que mis oraciones no pasan del techo, pastor, siento que Dios no me oye. O lo que ya dije, desde que camino con el Señor, viera cuántos problemas me han venido. Totalmente falso en ambos casos. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo subrayo esas dos palabras, tardo y torpe. Es la autoconciencia de la persona que se siente fracasada, que es tarda, que es lenta.
que otros le ganan la carrera, que otros avanzan más rápido y que es torpe, que lo que hace sale mal, es defectuoso, es imperfecto, a nadie le gusta, a nadie le agrada. Hermano, hermana, tienes que deshacerte de eso de tu corazón. Tú ni eres tardo ni eres torpe. ¿Por qué? ¿Porque eres perfecto, perfecta? No, sino porque Cristo está contigo. Y con Cristo tú puedes decir como el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sigue diciendo verso 11, y Jehová le respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, con esa boca que tartamudea, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Se parece esto con nuestras luchas, ¿no es cierto? El espectro de lo que no somos, el espectro de lo que nos falta, de nuestras carencias, de nuestras limitaciones. Pero hay que dejar de obsesionarse con nuestras carencias y limitaciones. Hay que pensar y concentrarnos en Dios. Nosotros hagamos, hermano, hermana, nuestra parte, que Dios se encargará del resto. Pues bien, hemos repasado el proyecto Noé. Ahora pasamos al proyecto Moisés. Hablemos del tercer proyecto. Le llamo a ese tú y tu proyecto. ¿Quién eres tú? ¿Con qué sueñas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿A dónde quieres llegar? Cuando seas ya una persona adulta, mayor, ¿qué es lo que quieres haber logrado? ¿Quieres sentarte a la sombra de la higuera que plantaste y comer de tus frutos? ¿Quieres sentirte satisfecho y saber con el paso de la vida y tu historia que valió la pena? Que sí fue difícil en algunos tramos, pero valió la pena porque tú estuviste dispuesto a hacer tu parte esperando que Dios hiciera el resto. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué historia quieres escribir? ¿Qué logros quieres tener? ¿Cuál sueño quieres cumplir? ¿Cómo quieres ver a tus hijos más adelante? Pues bien, hablemos de tú y tu proyecto. Digo esto en mi nota para ti. En tu caso, quizá no sabes cómo cumplir tu proyecto, cómo cumplir tu asignación. Pero sabes, no te preocupes, solo haz tu parte. Lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el mensaje, solo haz tu parte. Y Dios se encargará del resto. Dios hará el resto. Tengo esta palabra para ti que me parece puede darte alicientes, puede darte unción para soltar amarras e ir en pos de tu sueño, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar de todos los conflictos que hayan cerca y lejos de ti, salir adelante y triunfar. Dice Génesis capítulo 26, versos 2 y 3. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué es lo primero que necesitas para realizar tu proyecto exitosamente? Necesitas instrucción de Dios. Necesitas escuchar la guía de Dios, el consejo de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven, soñaba con ser un pastor exitoso, soñaba con plantar iglesias, construir iglesias, hacer cosas maravillosas. Solo era un muchacho, recién llamado al pastorado en mis años 20. Pero alguna cosa que yo entendí, que de todas las cosas que venían a mi mente, a mi corazón como posibilidades, como posibles acciones, como posibles proyectos, había algo fundamental y era oír de Dios. Porque, amados hermanos, el Dios de la Biblia no solo es un Dios de llamado, no solo es un Dios de pacto, no solo es un Dios de promesas, es un Dios de diseño y de detalles. Es un Dios de diseño y de detalles. Si hubiésemos leído todo el pasaje cuando hablamos de Noé, hubiéramos notado que dio instrucciones precisas de diseño y de detalle en esa arca a construirse. Si hubiéramos leído más acerca de Noé, hubiéramos leído
mucho diseño y detalle cuando le dice que le construye un tabernáculo en el desierto. Telas de colores específicos, revestimientos, bueno, maderas específicas con revestimientos específicos. El Dios de la Biblia es un Dios de diseño y de detalle. Déjame decirte algo y es una buena noticia para ti. Dios no solo quiere bendecirte, Dios quiere darte el diseño, el plan, y quiere también darte los detalles, cómo tú puedes caminar. Saben, yo he caminado cerca de 45 años oyendo instrucciones de Dios y me doy cuenta que el que no oye instrucción de Dios está perdido. Vuelvo sobre el texto. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Es decir, no busques ayuda y recursos fuera de mí. Habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Habita como forastero. Y yo subrayé eso. Habita como forastero. Porque uno, amados hermanos, hay una temporada donde se siente forastero en su propia historia. Forastero en su propio proyecto de vida. Hay veces que yo me he sentido totalmente desfasado, totalmente fuera de base y me digo qué es lo que me está pasando. Siento que no sé, como que no encajo, como que no logro atornillarme bien en la situación. Eso es estar como forastero en tu propia historia. Estar como forastero en tu propio llamado, en tu propio proyecto de vida. Pero eso es natural. Eso es natural. Jesucristo se sintió como forastero en su propio proyecto de salvación cuando le dijo al Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y está en el momento supremo, justo, a poco para realizar el gran proyecto de redención con su muerte y resurrección. Pero en esos momentos supremos, donde nos sentimos forasteros en la tierra que Dios nos ha dado, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo sé que tú te has sentido así, yo igual, pero tenemos que hacer conforme a la instrucción de Dios. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Lo subrayé, estaré contigo. Tú te puedes sentir forastero, tú te puedes sentir que la cosa no marcha, tú puedes sentir que no hay frutos, pero Dios está contigo aunque te sientas forastero en tu proyecto. Yo estaré contigo y te bendeciré. Esto es poderoso. Estaré contigo y te bendeciré. Esto es algo que debemos nosotros apropiar para nuestras vidas. Estaré contigo y te bendeciré. Pon tu nombre antes de esta frase, estaré contigo y te bendeciré. Hombre, mujer, padre, madre de familia, empresario, tú que estás tratando de alcanzar un sueño, pon tu nombre antes y repite esta frase. Estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. Y cierra el texto diciendo, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Como digo, el Dios de pactos pacta con quienes pactan con Él, se compromete con quienes se comprometen con Él, con su guía, con su consejo, con su instrucción. Muy bien, vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Y Señor, queremos asumir valientemente el reto de hacer nuestra parte, confiados en que tú te encargarás del resto. Lo hiciste con Moisés, lo hiciste con Noé. Cada uno de ellos luchando con sus propias limitaciones. Noé haciendo un proyecto en medio de un mundo incrédulo, construyendo el barco en tierra firme en un lugar donde nunca se había visto lluvia antes. Pero Dios le dijo, yo haré el resto. Moisés, limitaciones propias del mundo interior de la persona que está demasiado autoconsciente de sus carencias, de sus limitaciones, de lo que tiene en contra más que de lo que tiene a favor. Y en ambos casos, Señor, ellos les dijiste hicieran su parte, que tú te encargarías del resto y lo hiciste. Oramos por nuestras vidas.
todos nosotros de cara a tu altar, Señor, con anhelos en nuestros corazones, con deseos, con visiones, con sueños, con compromisos también de vida. Señor, hoy queremos valientemente asumir la decisión. Haremos nuestra parte. No importa lo que cueste, no importa los obstáculos, haremos nuestra parte, que tú te encargarás del resto. Señor, la buena noticia para nosotros es que somos socios tuyos, somos colaboradores de Dios. Señor, no ninguno de nosotros está solo. Tú estás con nosotros. Hermano, hermana, bendigo tu proyecto de vida. Bendigo tu casa. Bendigo tus esfuerzos. Bendigo tus intentos. Y pido al Espíritu de Dios te asista para que no claudiques, para que no renuncies, para que no te declares un fracasado antes de haberlo intentado de manera suficiente. Bendigo tu persona, bendigo tu casa, bendigo tu proyecto de vida y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos todos, amén, que así sea. Amados hermanos, ha sido una alegría para mí llevarles el consejo de la palabra de Dios con la esperanza y el anhelo que eso construya el reino de Dios en sus corazones.